Prólogo. Soledad. Finalmente el hombre adulto tomó cada una de las piedras y las incrustó en la preciada corona. Su hijo miraba desde la puerta de su cuarto con incertidumbre. La situación le aterraba, pero no podía hacer nada. Cuando terminó, el hombre descolgó de su cadera una caja blanca con un cristal azul incrustado y tomó su lámpara de aceite para iluminar mejor el lugar. Era de noche y no podía esperar a que estuviera lista. Observaba con cuidado aquella corona con un poder inmanejable para un ser cualquiera. Poca gente lo podría hacer, eso lo incluía a él. Cuando apenas la sujetó para ponérsela, las puertas de vieja madera fueron destrozadas por miembros de la Guardia Real. El hombre al susto soltó la corona. Los guardias tomaron sus lanzas para clavarlas en él mientras trataba de tomar aquel objeto del suelo. Se encajaron en su torso y uno en especial en su cuello. Aún así, quiso tomar su creación y hacerlos pagar. Entonces el líder del grupo tomó un martillo del taller dándole muerte. El pequeño desde su cuarto vio la vida de su padre desaparecer por un golpe seco. El hijo se había ocultado guardando el máximo silencio posible, tapando su boca con ambas manos. Estaba tan aterrado que podía escuchar a su corazón quererse salirse del pecho. Los guardias quitaron las lanzas y tomaron la corona para llevarlo con cuidado fuera, dejando el cuerpo en posición fetal y boca abajo. La corona no era del rey, pertenecía al orfebre, que yacía en el suelo. La querían por el poder que poseía, un poder para derrocar cualquier reino y construir otro encima. El joven hijo del joyero salió de su cuarto, tomó el alajero de su padre que había dejado en su mesa y lo ajustó a su cadera. Mientras veía el cadáver de su padre sentía tristeza, pero no lloraba. Trató de ponerlo en una posición más cómoda, pero al tocarlo sus manos se llenaron de sangre. Con un pequeño empuje lo tiró al suelo. Quiso moverlo más, pero al ver la sangre no dejó de llenarse con pensamientos de odio y resentimiento. «No te preocupes, padre», dijo el joven. «Cumpliré este sueño por ti y por mí». Entonces pintó con esa sangre 6 líneas con sus dedos, desde la frente a la barbilla pasando por sus ojos. «Te vengaré, lo prometo». Acarició la gema en su pecho dejando algo de sangre y salió del taller, comenzando así con una partida de ajedrez sin terminar. Parte 1. El cristalizador. Capítulo 1. La piedra del viento. Arturo pegó un salto en su cama, inhalando con fuerza, sujetando el collar en su pecho. Pasó un momento en lo que estabilizó su respiración. Miró la hora y faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana. Otra vez había tenido aquella pesadilla de la última vez que vio a sus padres. Se sentó en su cama y miró por la ventana, y podía ver los techos de los otros edificios aledaños que eran iluminados por el crepúsculo mientras las luces de la calle se apagaban. El día de regreso a clases era hoy, y Arturo comenzaría el 3er año de preparatoria, lo cual lo ponía nervioso, pero su actitud no demostraba lo que sentía. Iba a una nueva escuela y todo lo que le había pasado en pocos meses le habían quitado las ganas. Fue cuando escuchó la puerta de la entrada abrirse y cerrarse en cuestión de instantes. Era su tía que iba a su trabajo. Arturo soltó un suspiro y se levantó tallando sus ojos oscuros y se dirigió al baño que estaba girando a la derecha saliendo de su cuarto. Entró y lavó su cara con el agua fría del lavamanos. Después puso pasta en su cepillo y comenzó a lavar sus dientes mientras miraba el colgante en su pecho. Un guijarro color verde agua de forma dorada con un extraño símbolo tallado y atada a una cadena de plata bien cuidada. Al terminar se le fue a su cuarto, tomó la ropa que vestiría hoy. Era una camisa de la marca Rombos color blanco de manga corta, con una media manga de color negro debajo en cada brazo. Además con rombos verde agua haciendo 2 líneas formando una X en su pecho. Y como siempre, usaba su pantalón de mezclilla con unas botas de color pardo que apenas sobrepasaban sus tobillos. Acomodó su collar debajo de la camisa no sin antes darle un beso. Tomó su mochila para el primer día y por último conectó sus auriculares a su teléfono para salir de su departamento, cerrando la puerta detrás de él. Solo dio unos pasos por el pasillo para pedir un elevador que lo llevaría desde el 8º piso a la planta baja para salir frente a su edificio. El sol ahora comenzaba a iluminar la ciudad para empezar un nuevo día de agosto. A esa hora poca gente caminaba por la calle.
La mayoría iba llenando los camiones o embotellando calles principales con sus autos. Arturo prefería ir caminando hacia su escuela, a solo un par de kilómetros de allí. Mientras caminaba por aquellas calles escuchaba música mirando los edificios de no más de 10 pisos de colores opacos, con ventanas pequeñas ideales para que la mayor gente posible en esta zona en el centro viva al alcance de todo. Siguió caminando ahora por las calles menos concurridas, hasta dar vuelta a la derecha llegó a cierta calle la cual estaba desierta por el ataque reciente de hace 2 días. Una calle comercial con cristales de aparador recién repuestos e incluso una tubería del suelo que estaba siendo reparada por unos obreros a esas horas. Arturo tuvo suerte de no haber estado cerca cuando sucedió. Estos ataques habían comenzado hacía 2 meses con el primero en la base naval en Veracruz. Después 2 ataques más en Ciudad de México, siguió con un ataque en Guanajuato, otro en Sinaloa, luego a Coahuila y el más reciente a Nuevo San Bernardo, Nuevo León. Estos ataques constaban de, sin previo aviso, algún civil era envuelto en cristal, creando un lobo casi igualando en altura a una persona en promedio, que comenzaba a rastrear algo, para después comenzar un destrozo en la zona donde se convirtió. Estos no atacaban a la gente, pero los destrozos eran los que aumentaban la cuenta de heridos por estos ataques. Por último, las criaturas cristalinas comenzaban a correr hacia una dirección para desbaratarse, liberando a la persona inconsciente sin recordar nada de lo que había ocurrido. Desde el primer ataque la gente en todo el mundo se conmocionó y aterrorizó ante la idea de estas cosas sobrenaturales. Este último tiene a la gente de Nuevo San Bernardo asustada, a lo que el alcalde pidió calma y mandó a gente del ejército a patrullar las calles. Habían estado haciéndolo desde antier. De hecho, pasando por una tienda de conveniencia, Arturo se encontró con uno saliendo con un café para esa mañana. Ese tema a Arturo le intrigaba más que asustarlo. Era algo de lo cual quisiera saber más, pero nada le ayudaba con la información que tenía al alcance. Nadie sabía qué tenía que ver una cosa con la otra, o por qué la gente se convertía en lobos de cristal. En especial, ¿por qué solo en México? ¿Qué destino universal hacía este país el objetivo de estos ataques? Siguió caminando por la calle mientras se veía a sí mismo reflejado en aquellos nuevos vitrales, hasta volver a otras calles más concurridas llenas de gente que iba donde debía. En los 2 carriles esperaban un par de autos para pasar debido a un semáforo en rojo. En cambio, una luz peatonal color verde dejaba pasar a los transeúntes. Comenzó a recordar cuando pasaba ahí con sus padres no hace mucho. Cuando todavía seguían con él se sentía acompañado y feliz. Eso le hizo alentar el paso. Por otro lado, un conductor queriendo seguir su camino soltó el freno e iba a avanzar un poco presionando el claxon, cuando se presionó de más el pedal y se dirigió hacia Arturo apenas dándose él cuenta. Arturo apenas miró el auto cuando estaba a centímetros de él. Se reflejaba en el parabrisas, lo cual le asustó a Arturo, al punto que puso sus brazos como si fueran a protegerlo. Entonces algo salió de él, una energía. Recorrió el cuerpo de Arturo y viento salió de sus palmas empujándolo lejos del auto. Para otros era como si lo hubiera empujado, pero él sabía bien qué había pasado y no entendía el porqué. El auto frenó y Arturo estaba a poco más de 3 metros delante de este, ileso y aún de pie, lo cual al darse cuenta lo aterrorizó bastante. No sabía cómo había sucedido. Temblaba por lo que había pasado. Al ver el semáforo cambiar a verde se quitó de inmediato cruzando la calle. El auto arrancó y se fue en un estruendo hecho por su motor. Arturo respiraba con dificultad. Miraba sus palmas con miedo. Él había sentido ese viento propulsarlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto estos sucesos extraños lo iban a atormentar? Estos sucesos extraños se habían llegado con ese collar hacia un mes. Fue cuando intentó bañarse, se la quitó y al salir la olvidó en el baño. Todo para que saliera extrañamente en su buró junto a él. O cuando la dejó en el departamento de su tía de manera intencional para ir al mercado con ella y apareció en su bolsillo de camino. También las innumerables veces que el viento lo golpeaba en los días más tranquilos, o como cuando estornudó y bastantes de las hojas de un árbol verde frente a él salieron volando en grupo. Todas estas cosas desconcertaban a Arturo y no le encontraba explicación o lógica, al punto de evitar el tema diciendo cosas como: es una casualidad, debí ponerlo ahí, este sí es un viento cruel. Y otras cosas como: hoy no es mi día. En definitiva, él sentía en el fondo que no había sido una casualidad o algo parecido. Al contrario, algo muy fuera de lo normal. Ya no sé qué pensar.
pensó diciéndose a sí mismo. Arturo recobraba el aliento cuando otro auto aparcó frente a él. Mientras, aún tembloroso, observaba la calle mientras apenas se quitaba los audífonos. Ahora no podría escuchar esta canción sin recordar esto. De la puerta trasera bajó un chico joven. Su piel era más blanca que la de Arturo. Su cabello era negro como el carbón y sus ojos eran café claro. Usaba un suéter azul marino con un cierre abierto dejando ver una camiseta negra debajo, unos jeans azules y tenis blancos. Él era el tipo de persona que le preguntan por qué sonríe. Pero en ese momento lo hacía de manera ligera caminando hacia Arturo con sus manos en los bolsillos de su suéter. A diferencia de otros, su entrenada vista le permitió observar lo que sucedió con ese auto. ¿Todo bien?, preguntó él un poco más serio. Sí, creo. No pareces muy seguro. Estoy bien, dijo alzando un poco su tono para no sonar ansioso. Es genial que tu piel te proteja, ¿no crees? Fue como un susurro, pero lo dijo de una manera como si fuera cosa de todos los días. Todo con tal de sonar amigable y calmar al chico un poco trastornado. ¿De qué hablas? Arturo se extrañaba entre la pregunta del chico. Tú sabes, lo de las piedras del poder, dijo mostrando su mano con varios anillos y en uno había una piedra azul marino con forma de rombo, lo cual combinó la cara de Arturo entre miedo y confusión. No tienes una, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Había cosas que se le ocurrían, pero no quería pensar en eso. Por su parte, el otro chico miró algo consternado a Arturo. Estaba seguro de lo que vio, y no era cosa de todos los días. De manera rápida decidió que tenía que indagar en el chico, hasta donde pudiera. Con lo que sucedía en la ciudad había que ser precavido. Ok, mira, no pareces estar bien con tremendo susto. Voy para la prepa oficial, así que podemos darte un aventón si te quedas cerca. Le ofreció sonriéndole, cambiándole su tono y con ella el tema. Que el chico no sabía que él iba a esa preparatoria en particular le dio algo de confianza. Y además implicaba un aventón gratis a la preparatoria, le daba razones para aceptar sin agregar que le agarró curiosidad a lo que dijo sobre las piedras del poder. Por lo que decidió aceptar de aquel chico que le parecía amigable. El chico de ropa azul le invitó a entrar al auto donde un chofer, un hombre ya entrado en edad que usaba un traje formal y gorro para trabajar, esperaba al chico con la puerta abierta para llevarlos a la escuela. El auto arrancó y ambos estaban en la parte trasera, sin saberlo, al mismo destino. Me alegra que aceptarás, me llamo Daniel, dijo dándole la mano para saludar. Arturo, dijo respondiendo el saludo, solo por saber a dónde vas. A la preparatoria oficial, de hecho. Genial, apenas entras hoy, ¿verdad? Dijo juntando sus palmas con una gran sonrisa. Sí, ¿cómo lo supiste? Jamás te he visto en la prepa, fue una corazonada. No quise entrar en detalles. Arturo se comenzaba a acostumbrar a la conversación. Después de mucho tiempo podía hablar con alguien de su edad, aunque en el fondo seguía pensando en el accidente de hace rato y lo que le dijo Daniel, pero ya encontraré otro momento para preguntarle. ¿Y qué es lo que te gusta hacer?, siguió Daniel. Pensó cómo responder. Me gusta mucho la música, así que por lo general la estoy escuchando mientras hago prácticamente cualquier cosa. Incluso practicarla un poco, respondió. Creo que nos podríamos llevar bien. También sé tocar algunas, demasiadas, cosas. Genial. ¿Se podría armar un dúo o alguna otra cosa? ¿Practicas más cosas?, preguntó Arturo. Quería conocerlo mejor. Practicó natación por las tardes y, lo pensó un poco, bailar y practicar coreografías. Su sonrisa se borró un poco ante un recuerdo que le provocó un poco de fastidio, aunque a mi madre no le gusta mucho eso. Los padres de Arturo le apoyaron con lo que fuera. Su papá le enseñó a tocar la guitarra y su mamá le encantaba escucharlo practicar. La cara de Arturo se había puesto seria al recordar aquellos días. No conozco muchos chicos que bailen por diversión, solo en fiestas tal vez, siguió ahora Arturo. Ni yo, pero al igual que la opinión de mi madre, luego cantó. No me interesa. ¿También practicas canto? No, vengo de una familia de cantantes, dijo riendo. No es broma, practicaba hace mucho, pero me dejó de gustar. Con ligeros movimientos de su mano derecha trató de restar importancia a eso. Por otro lado, Arturo estaba interesado en practicar más canto. En cuanto se trataba de materia de música, era lo peor que se le daba, pero se veía dedicándole toda su vida. Era lo que le apasionaba y muchas veces en su vida le habían dicho que tenía talento en otras áreas de la materia. Ahora con su situación no había posibilidad. Con lo que ganaba su tía y la pensión por cuidar a Arturo alcanzaba justo para vivir bien. No había dinero para esa clase de gastos.
Fue entonces cuando el auto se detuvo frente a la preparatoria. «Vamos», dijo él señalando a la escuela con el pulgar. Daniel y el chofer bajaron. Arturo solo le siguió. Bajó para estar a solo unos metros de la escuela mientras el trabajador sacaba la mochila de Daniel de la cajuela del auto para dársela. Este se la colgó en un hombro y ambos chicos le agradecieron para encaminarse a la entrada. La preparatoria oficial era un terreno grande donde había 4 edificios medianos de 2 plantas con salones, formando un cuadrado de concreto para un patio. Lo demás del terreno era área verde donde a la izquierda había una cancha enmallada. Ambos entraron junto a otros estudiantes, atravesando el área verde de 10 metros de anchura por un camino de concreto. Frente a ellos tenían el edificio A, que tenía 2 entradas, una de donde venían y otra hacia el patio. Había un gran pasillo con escaleras hacia el segundo piso de cada lado donde había 6 salones por lado. Aunque en este edificio, el espacio de 3 salones era ocupado por la cafetería de la escuela, y del otro lado, otros 3 espacios frente a ellos eran ocupados por las oficinas administrativas y dirección, donde había mucha gente afuera viendo algo en la pared. «¿Qué es eso?», preguntó Arturo a Daniel. «Deben ser las listas de grupos, hay que checarlas porque también dicen qué salón nos toca. Todos los checan por si los cambiaron de grupo o algo así. Te busco, dime tu primer apellido y semestre», pidió Daniel. «Orozco, en quinto». Entonces Daniel caminó entre la gente buscando en las listas de quinto semestre sus apellidos. Una peculiaridad de esta escuela era que impartían los 6 semestres con 4 grupos de preparatoria al mismo tiempo, provocando tener muchos alumnos. Después de unos minutos encontraron sus nombres en la lista de quinto D, junto con su horario. Debido al tumulto, el chico apenas pudo tomar una foto del horario pegado debajo de la lista y salió para enseñársela a Arturo. «Nos tocó en el D a los 2», dijo al acercarse Arturo, abriendo la galería de su teléfono. «¿En serio?», preguntó incrédulo, pero alegre viendo la foto con el horario. «¿Te la envió?», preguntó Daniel con su teléfono en mano. «Después, ya te daré mi número luego, igual vamos al mismo grupo». Ambos caminaron hacia el patio en el centro de la escuela, que era muy grande. Tenía jardineras y muchas bancas. Siguieron derecho hacia su salón, el 3C, en el edificio C. Al llegar solo caminaron al salón junto a las escaleras, donde estaba ese salón, y entraron para ver solo unos cuantos estudiantes como ellos. Desde las ventanas se podía ver el área verde y la barda perimetral iluminados por el radiante sol en el cielo despejado. En ese momento Arturo notó cómo sus propios ánimos sin saberlo habían subido. ¿Era Daniel y su amigable forma de ser con él? ¿O era la emoción del primer día? Tal vez ambas. Daniel se sentó en el tercer lugar en la primera fila y Arturo se sentó junto a él. Mientras algunos alumnos entraban, intercambiaron números telefónicos. Fue cuando el compañero le envió la foto, y Arturo miró con un poco de desilusión su primera clase en el horario, cálculo. Fue cuando dieron las 8 en punto y el profesor de aquella materia que durante 6 meses saludarían cada lunes entró. La clase comenzó. Este se presentó y los hizo hacer lo mismo, algo que siempre le ha parecido penoso a Arturo, aunque ella imaginaba que no era el único que opinaba lo mismo. Durante la presentación pudo ver una chica detrás de él que le llamó la atención. Su nombre era Elena. Tenía ojos cafés y un cabello corto teñido en verde por las puntas. Eso le pareció interesante. Se veía algo apenada, pero aún así le sonreía. Algo que le pareció lindo a Arturo, al punto de sonreír mientras la escuchaba decir su carrera soñada y otras cosas. Se declaró a sí misma apasionada con el arte y esperaba una carrera en esa área, aunque aclaró que tenía el pasatiempo de cuidar sus plantas. Algunos compañeros no dudaron en expresar asco ante sus cursilerías, mientras... ¿Te gusta o qué?, le susurró Daniel en un tono burlón cuando otro compañero se presentó. Pronto para decir eso, le dijo muy pegado al oído para no ser escuchados con un forzado tono de broma. ¿Pero no te parece linda? Claro, dijo con una sonrisa desviando la mirada para tomar agua de una botella. Fueron sorprendidos por un profesor que los calló con una silenciosa seña. Después de las presentaciones comenzaron con una clase introductoria a lo que verían. Cálculo en sí por 50 minutos. Acabó el tiempo y el siguiente profesor llegó a dar la clase de comunicación. La siguiente hora le impartió una profesora que les daría química, y para el final de la clase se les entregó una hoja con nomenclaturas. Con eso dieron las 10:30 de la mañana y sonó la campana, y ya era hora de receso.
Daniel y Arturo salieron de la clase hacia el patio. El cielo se estaba nublando y hacía algo de viento. Oye, voy a la cafetería del edificio A. ¿Vienes?, preguntó Daniel. Claro, respondió caminando junto a él, cuando vio una hoja volando en el aire a unos metros de él. Trató de atraparla cuando una corriente la empujó con suavidad a su mano. ¡Qué suerte!, pensó. Al mirarla era la misma hoja de nomenclaturas que les había dado la profesora. Miró por encima y vio el nombre Elena Torres, escrito con una deslumbrante letra plumón. Y fue cuando llegó alguien frente a Arturo. Era una chica que usaba una blusa verde y una chaquetilla de color rosa acompañada de unos pantalones de mezclilla y unos zapatos negros. Era Elena, de hecho. Disculpa, esa hoja es mía, el viento me la arrebató, dijo Elena con voz amable, y Arturo de inmediato le estiró la mano con la hoja, siendo movida por ligeras corrientes de viento. Gracias, dijo tomándola. Se fue rápido con su par de amigos mientras doblaba la hoja para guardar una bolsa pequeña colgando de su hombro. Arturo miró a Daniel emocionado. El otro había regresado a sus pasos, atónito de lo que había visto. ¿Viste eso? Fue un golpe de suerte que la corriente me la diera, ¿no crees? Arturo, tal vez tendríamos que hablar sobre algo importante. ¿De qué hablas?, preguntó ahora preocupado. Creo que hay algo que no sabes. Fue cuando las corrientes y el frío aumentaron de golpe, distrayéndolos. La nubosidad había cubierto el sol. Fue cuando algo frío cayó en la nuca de Arturo. Él de inmediato sintió una extraña energía recorrer su cuerpo en ese instante. Entonces tocó su nuca. Sintió algo sólido y frío como el hielo. Y al seguir sintiéndolo en sus dedos, los miró y vio cómo ese cristal, una combinación de morado con rosa, verde y azul, empezaba a crecer entre sus dedos. Ambos miraron la escena paralizados, y los alumnos cercanos a ellos también lo notaron. Arturo se estaba cristalizando. «Voy por ayuda», gritó Daniel mientras corría al edificio A. Y los demás también se alejaron de Arturo, que mientras se cristalizaba, su brazo en la forma de la garra de un lobo, temía por lo que iba a pasar. Pero pensó que todo estaría bien. Trató de calmarse pensando que ayudaría, hasta que el creciente cristal llegó a la piedra en su pecho. El material resaltó en verde agua por la energía. Fue envuelto completamente en segundos y, a la sorpresa de todos, no era un lobo de cristal. Era una figura humanoide donde la piedra estaba en el centro, brillando como un faro. Mientras, Arturo estaba consciente dentro, pero no podía hacer nada, pues la figura de inmediato tomó el control del movimiento. Extendió sus brazos a los lados y se comenzó a elevar varios metros en el aire. Daniel corrió al edificio y activó la alarma de incendios, abriendo la puerta principal, dejando a todos evacuar de aquel ataque en progreso. Un protocolo practicado en anterioridad por las escuelas de todo el país. Este cristalizador no es como los otros, pensó Daniel, que sabía lo que podía hacer y lo que no debía al mismo tiempo, lo que provocaba un debate en su cabeza. Fue cuando su amigo comenzó a disparar unos cristales de sus manos hacia la gente, que Daniel abrió los ojos en par. Los que habían sido tocados por el cristal caían, después brillaban por completo para envolverse en ese material y convertirse en lobos cristalinos entre alaridos de dolor. En este momento, ver a sus compañeros, especialmente Arturo, ser convertidos le esclareció la mente respecto a qué hacer. Corrió hacia los baños del mismo edificio que estaban cerca de las escaleras. Corriendo contra la corriente humana, entró para encontrar los desiertos, pero contrastados por los gritos de afuera mientras los alumnos huían. Daniel miró la piedra en el anillo puesto en su dedo. Soltó un suspiro concentrándose en su energía y exclamó: «Piedra, actívate». Y la piedra comenzó a brillar en un tono azul brillante, a pasar de uno más oscuro para comenzar a flotar, y Daniel la tomó entre sus dedos para pegarla en su pecho. Soltó energía semejante a corrientes de agua que envolvió su cuerpo, sustituyendo su ropa por un traje de color azul opaco cubierto de piezas sólidas de color azul marino, que servían como armadura cubriendo su cuerpo, y en el pecho la piedra era protegida por un pequeño domo de cristal. Además, sus orejas eran cubiertas por armaduras conectadas en la frente, creando el marco para un visor cristalino de color azul tenue protegiendo su identidad. Salí de los baños tratando de no regresar debido a lo nervioso que estaba. Aún así trataba de mantener su mirada llena de determinación. Con el pasillo ya vacío, tocó el domo de cristal y al separar su mano, un martillo de casi 1,5 metros hecho de luz blanca con una ligera tonalidad azul se formó en su mano, y lo tomó con ambas caminando por el pasillo de la escuela. Llegó a la puerta que daba al patio, donde estaba al menos una docena de lobos que lo miraban gruñendo, y la figura cristalina de Arturo flotante que sorprendió a Daniel de volver a ver. ¡Borra cristal! La cabeza del martillo
se cubrió de una aura de luz blanca. Daniel corrió hacia Arturo mientras él le lanzaba cristales verdes desde sus palmas. Les dio con su martillo y al tocarlos estos desaparecieron. Pegó un brinco y golpeó a Arturo en el pecho. El cristalizado cayó hasta el piso, fragmentando el concreto. En su pecho había desaparecido el cristal y se podía ver la playera que usaba Arturo, pero se volvió a cubrir en cristal impulsado por aquella energía verdosa. Su piedra alimenta el cristal, pensó Daniel mientras caía mirando a Arturo incorporarse. Daniel terminó de caer cuando las bestias se abalanzaron sobre él. Reaccionando rápido al mirarlas, giró el martillo, golpeó a todos los lobos de cristal usando sus propios brazos y con piezas de armaduras para apoyar la vara del martillo y hacer los giros que los golpeaban alejándolos. Pero no muy diferentes a Arturo, el cristal volvió a crecer mientras se levantaban. Comenzó a reconocer ese poder que no le dejaba salvarlos. Un núcleo de cristal, una pieza más brillante de lo normal en el lobo de los lobos, lo cual parece ser en la nuca de Arturo, el cual se levantaba para lanzar más cristales creados en el aire con el simple movimiento de sus manos. Daniel miró cómo el aura de su martillo se empezaba a desvanecer. Se concentró volviendo a incrementar y disparó la cabeza del martillo hacia Arturo, el cual flotando en el aire esquivó haciéndolo girar su cabeza a 90 grados. Entonces Daniel aprovechó esto y creó otro martillo y saltó. «Te voy a liberar. ¡Borra cristal!». Al acercarse golpeó el núcleo de su nuca con fuerza haciendo caer a Arturo hacia el techo del edificio C que estaban mirando. Y Daniel cayó al suelo, solo para saltar otra vez hacia donde lanzó a Arturo. Al llegar, el cristal del cuerpo de Arturo se desaparecía en luz. Arturo estaba agitado. Daniel se hincó cerca de él y el otro al verlo se asustó más. «¿Quién eres?» «¿Estás bien?». Trató de calmar Daniel al pobre Arturo que no se podía ni levantar apenas estando sentado donde cayó. «¿Qué me pasó?», preguntó ahora más calmado. Estar dentro del cristal le había robado el aliento. Daniel lo ayudó a levantarse dándole la mano para ello. «Sufriste un ataque», dijo Daniel, pero el otro no entendía. Mejor dicho, fuiste cristalizado. Arturo se acercó al borde del techo y podía ver a los lobos que no dejaban de mirar hacia él como si le pertenecieran. «¿Quién los convirtió?», preguntó mirando a todos lados buscando a alguien culpable. «Tú, Arturo». «¿Qué? ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo sabes mi nombre?», preguntó asustado mientras el otro rodó los ojos y se acercó. «Soy Daniel», dijo tomándolo de los hombros mientras el otro miraba estupefacto. «Y esto era de lo que quería hablar contigo», dijo ahora señalando a los lobos. «Esta es tu piedra, ¿verdad?», dijo tomando el collar entre sus dedos mientras instintivamente Arturo se separó de él mientras procesaba todo. «¿Cómo esta piedra hizo esto?», preguntó tomándola con miedo. «Alguien más te cristalizó, no fuiste tú, pero piénsalo. Lo que pasó con el auto o la hoja de hace rato. Es obvio que eso no es natural». Arturo no lo podía creer. Ahora se masajeaba la cara y Daniel se dio cuenta de que eso tomaría más tiempo que no tenían. «Sé que te cuesta creerlo, pero necesito tu ayuda». «¿Qué?», preguntó aterrado. «¿Cómo se supone que yo te ayude? También tienes poderes, los del viento, supongo». Se detuvo y se acercó a Arturo dirigiendo su oído derecho hacia el borde. Arturo también lo escuchaba. Era como cristal rozando entre sí cerca de ellos. Miraron hacia abajo del borde y los lobos trataban de escalar por las ventanas. Se alejaron al instante mientras Daniel se ponía delante de Arturo para protegerlo, erigiendo su martillo para defenderse. «Esto es malo. Esas cosas, los lobos, vienen para acá y ahora resulta que Daniel y, al parecer yo, tenemos estas piedras que nos dan poderes. Parece una tontería, pero aquí lo estoy viendo. ¿Por qué mis padres tendrían algo como esto?», se preguntó en introspección. «Pruébalo», le gritó Arturo. «¿Qué?», dijo sin voltear a verlo. «Dime cómo puedo probar que esta cosa funciona», exclamó aterrado por el peligro inminente. «Di piedra, actívate, eso debería funcionar», dijo mirándolo. Había girado su cabeza, pero lo demás en su posición no. Arturo comenzó a debatir consigo mismo. Una parte de él no quería creerlo. No quería verse involucrado en algo tan peligroso y terminar igual o peor que sus padres. Él quería vivir una vida normal. Por otro lado, él quería saber si esa piedra, la que le habían dejado ellos, podría ser la entrada a algo que no cualquiera podría o era capaz de tener. Un poder que hacía lo que Daniel ahora, ayudar a los demás. Pero era tarde ya. Antes de poder exclamar las palabras, un par de lobos subieron y aprovecharon el borde para impulsarse y derribar a los dos. Sobre el suelo los lobos comenzaron a atacar a Daniel.
que ocupaba sus manos defendiéndose de las mordidas, por lo que no podía invocar otro martillo. Entonces trataba de alcanzar su arma a unos escasos metros. Arturo se levantó y tomó el martillo tratando de cargarlo con tanta fuerza que pudo, y arrastrándolo se puso junto a las bestias que buscaban de manera insaciable romper el domo de cristal en el pecho de Daniel, mientras le aprisionara las extremidades usando sus patas. Arturo levantó el martillo que casi lo tira para atrás y lo dejó caer sobre el lomo de una de las bestias. Con esta presionada por el peso del martillo contra Daniel, Arturo miró a la otra cuando por fin se decidió. Si esto es verdad, mis padres tienen que ver con esto, pero no es momento de pensar en eso. Tengo que ayudar a Daniel lo mejor que pueda. ¡Piedra, actívate! La piedra en su pecho brilló en azul para pasar a un color verde agua. Entonces soltó una energía que simulaba el viento que lo envolvió, poniendo en él un traje similar al de Daniel, pero este era verde opaco en el fondo y la armadura verde agua. Al salir entre esa energía, el lobo lo miró con rabia de la misma manera que hacía contra Daniel. Pero antes de atacarlo, Arturo le propinó una patada en el hocico haciéndolo caer lejos, estrenando así los tacones de la armadura. Fue cuando Daniel tomó el martillo y activó el borracristal, haciendo que el arma se hundiera en el lobo, deshaciendo el material. Lo apartó, luego se levantó y apuntó hacia el otro lobo e hizo que la cabeza del martillo se disparara, sacando al lobo de la azotea tirando a otro que subía. En el aire se deshizo por el poder de la habilidad atravesándolo. Pero cuando Daniel se giró a ver a Arturo, miraba a su armadura sin creerlo aún. Hay que bajar, aún faltan lobos, dijo Daniel mientras corría hacia el borde. Espera, dijo haciendo que Daniel se detuviera a mirarlo justo al borde. ¿Cómo se supone que me defiende exactamente? Haz esto. Entonces tocó el domo de cristal creando otro martillo para después dejarse caer. Un lobo que al verlo le gruñó fue golpeado por la fuerza de caída del martillo de Daniel, aplastándolo. Desde el techo, Arturo miraba estupefacto. Trataba de lanzarse, pero le daba miedo. Así que trató por el camino de los lobos a la inversa, bajar por las cornisas de las ventanas, que también le aterraba ir por ahí, pero no tenía de otra ya que no había escaleras. «Déjate caer», le dijo Daniel mientras golpeaba a más lobos. Fue cuando Arturo se dejó caer y se sorprendió al ver que caía despacio como una hoja de papel a merced del aire. Nada que ver con la caída con fuerza de Daniel. En unos segundos estaba en el suelo de pie rodeado de 4 lobos. Tomó iniciativa y tocó el domo esperando algo como un martillo, pero lo que se generó fue una espada de luz de 1 metro más abajo, una agarradera con forma de D al fondo del mango. La tomó del mango cilíndrico y lanzó un corte al aire para alejarlos, pero como si hubiese sido una orden, el viento propulsó a 2 lobos lejos. De la impresión soltó la espada mientras las criaturas detrás se lanzaron a él. Tomó la agarradera con forma de D y lanzó otro corte al aire esperando el mismo efecto, pero en cambio, la hoja de la espada se estiró y se volvió flexible al punto de parecer la cuerda de un látigo, lo que impactó a ambos lobos en el abdomen solo tirándolos al piso. Arturo miró cómo al tomar el mango la espada recobraba la forma original, pero en su distracción un lobo se abalanzó sobre él derribándolo. En medio del miedo, comenzó a golpear a la criatura con su espada sin suerte, mientras éste trataba de morder el domo, pero sus dientes cristalinos resbalaban hasta que de un golpe del martillo de Daniel lo lanzó contra la pared. «Debes de usar tu borracristal», le dijo Daniel mientras le daba otro golpe a un lobo cercano. «¿Cómo se supone que lo haga?», preguntó aún con miedo. Entonces Daniel sostuvo su martillo con fuerza y exclamó: «¡Borracristal!», y le dio el golpe de gracia al lobo, golpeando el cristal brillante en su lomo. «Destruí sus núcleos y es todo». «¿Qué es un núcleo?», preguntó aún con más miedo, sin entender o procesar los conceptos. «Es el cristal brillante en sus lomos», dijo con un ligero tono de fastidio provocado por la desesperación de la situación. Aún quedaban varios lobos y apenas podía con ellos. Necesitaba que Arturo espabilara. Pero él había entrado de lleno a este mundo, aunque estaba destinado a ello, se le había negado. Arturo miró cómo Daniel corrió hacia otro lobo y miró la espada que sujetaba con ambas manos y... «¿Estoy listo para esto?», pensó. Daniel seguía golpeando a los lobos con su habilidad. Era difícil acceder a sus lomos, por lo que apenas los podía golpear en sus hocicos mientras se lanzaban a él. Fue cuando Daniel escuchó algo que le sorprendió bastante y se giró al verlo. «¡Borracristal!». Arturo tomó la espada por la agarradera y soltó un latigazo a un lobo. Le dio en la mandíbula y aprovechó esa distracción para acercarse hacia la bestia. Tomó la espada por el mango y golpeó el lomo del lobo haciéndolo desaparecer.
Otro lobo se lanzó a Daniel, y entonces Arturo le tiró la ligera espada hacia el lobo, atravesándolo por el abdomen y destruyendo el núcleo. El lobo cayó con la espada cerca de Daniel, quien logró derrotar al lobo contra el que iba. Tomó la espada, que era pesada para él, y se la lanzó a Arturo, quien se puso en contraespalda hacia el chico. «Bien hecho», le felicitó Daniel. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con un hilo de miedo saliendo de su boca. «Tenemos que liberarlos a toda costa», dijo mientras los otros 5 lobos los rodeaban gruñéndoles. ¿Liberarlos? Sin el núcleo, el cristal desaparecerá y ellos estarán bien. Es bueno que no te contengas contra los lobos. Su fundamento radicaba en lo mucho que investigó los ataques en el país. Había pensado en eso, pero no veo a nadie aún. No hay tiempo para eso. ¿Qué hago entonces? Daniel lo pensó un momento, ideando algún plan útil. Necesito agua. Rompe la llave de allá. Señaló con su barbilla un tubo con una llave al final que estaba sobresaliendo de un jardín lateral al edificio B. ¿Esa? Sí, yo te cubro. Daniel le disparó a la cabeza del martillo, golpeando un lobo, dejando una brecha para Arturo, que corrió hacia la llave tan rápido como el viento, mientras Daniel alejaba a los lobos con un nuevo martillo. Arturo llegó a la llave y la abrió, dejando salir el agua al suelo. «¡Necesito más!», ordenó Daniel mientras mantenía alejados a los lobos. Entonces Arturo intentó patear la llave, pero sin fortuna seguía sacando un caudal similar. Con la espada hizo un corte limpio que sacó el agua a chorro, lo cual fue controlada en un instante por Daniel. Soltó su martillo dejándolo de cabeza y formó una barrera de agua frente a él, que lanzó hacia los lobos, atrapando a 3. Arturo, maravillado, miraba la escena. «No veo a los otros 2. Arturo buscó con la mirada, pero tampoco los veía. Entonces ambos lobos aparecieron rodeando la barrera, uno por cada lado. Daniel estaba ocupado con su técnica, por lo que el otro extendió su mano al lobo de la derecha y se concentró para controlar el viento. Hizo fuerza y el lobo fue propulsado lejos, mientras el otro, que estaba más cerca, salió corriendo hacia él. Arturo le dio un golpe con la espada que lo hizo girar a otro lado, lo pateó y de una estocada rompió el núcleo, mientras Daniel rompía el núcleo de los lobos atrapados en el agua, dando un toque con su martillo. Cuando el último lobo corrió hacia ellos, al que había estrellado contra la pared, Arturo lanzó su espada derribando al lobo, dejando que Daniel destruyera el núcleo con un toque. Por fin habían acabado, y entonces Daniel deshizo la barrera de agua mientras se acercaba a Arturo, que veía el caos que quedó en el patio de la escuela. Los lobos que se descomponían en luz, los destrozos de la pelea, el agua corriendo en el patio. Nadie dijo nada por al menos un minuto, hasta que la luz de los lobos dejó un estudiante que abrió los ojos y se sorprendió de verlos. Después de eso comenzaron a despertar más, por lo que solo con asentir ambos saltaron al techo del edificio C, y de ahí afuera de la escuela. Al caer la calle estaba desierta, pues era el lado opuesto a la entrada donde estaba la multitud. «¿Y ahora qué?», preguntó Arturo, lo cual Daniel, mientras sonreía, exclamó: «Piedra, desactívate». Ante la orden, el traje brilló para deshacerse, dejando ver a Daniel. Arturo lo imitó también, liberándose del traje. «Ahora me vas a explicar todo esto de las piedras». «Claro, pero hay que ir a mi casa por algo». Arturo estaba lleno de preguntas, miedo y emoción por esto. Era una especie de sensación que buscaba entender: su cristalización, los ataques de sus padres. Todo estaba combinado en la piedra que colgaba de su pecho, y trataré de encontrar las respuestas que buscaba.